¿Sabías que el Titanic siguió avanzando a toda velocidad y no cambió su ruta pese a la advertencia de icebergs provistas por otros barcos? ¿O que el presidente de Estados Unidos y los líderes militares tenían reportes de inteligencia que aseguraban un ataque japonés en Pearl Harbor, pero no hicieron nada para reforzar las defensas? Número 10. Hundimiento del Titanic. Poco antes de la medianoche del 14 de abril de 1912, la nave con 2.224 personas a bordo chocó contra un iceberg que la envió al fondo del Atlántico Norte en apenas 2 horas y 40 minutos. De acuerdo a los arquitectos navales que estudiaron el caso, si el Titanic se hubiera construido con un doble casco, es posible que el impacto con el bloque de hielo no causara daños tan significativos. La tecnología ya estaba disponible en aquel entonces, pero los ingenieros del astillero Harland & Wolff, donde fue construido el barco, pensaron que era un gasto innecesario, y en su lugar se conformaron con un doble fondo. Al menos algo positivo surgió de la catástrofe, ya que a partir de ese instante, todos los transatlánticos fueron equipados con doble casco. La forma de actuar de la tripulación es otro de los aspectos que pudo cambiar el destino de las miles de almas a bordo. Según los reportes de la época, el capitán Edward Smith ignoró los avisos provistos por los barcos cercanos, que advertían la presencia de iceberg, y optó por seguir navegando a toda velocidad. Si hubiera respondido a las advertencias, tomando una ruta más hacia el sur, habría tardado más tiempo en llegar a Nueva York, pero al menos arribarían a salvo. Al mismo tiempo, los vigías con la tarea de avistar los icebergs cometieron un error fatal. No llevaban prismáticos. En la investigación que siguió el hundimiento, el segundo oficial, David Blair, dijo que dichos instrumentos podrían haberle ayudado a divisar y a esquivar el iceberg a tiempo. Número 9. Ataque a Pearl Harbor. La mañana del 7 de diciembre de 1941, la Armada Imperial japonesa lanzó un ataque a la base naval estadounidense en Pearl Harbor, que resultó en la destrucción de 4 acorazados, casi 200 aviones y 2.335 personas muertas entre personal militar y civiles. Varias semanas antes, los generales del ejército le advirtieron al presidente Franklin Roosevelt sobre un posible ataque japonés en Hawái o Alaska, por lo que recomendaron reforzar la defensa de sus bases militares para evitar una catástrofe mayor. En los días previos al ataque, también fueron avistados aviones y submarinos japoneses que se inmiscuyeron en las cercanías de Pearl Harbor, recolectando información sobre los objetivos posteriormente atacados por los cazas de la Marina Imperial. Hace unos años fue revelado un documento de 20 páginas redactado por la Oficina de Inteligencia Naval con el que advirtieron al primer mandatario sobre los blancos que los japoneses atacarían en 3 escenarios distintos: Hawái, la costa oeste y el Canal de Panamá. La historia sugiere que el gobierno estadounidense tenía información suficiente sobre un eventual asalto militar, pero no hicieron nada para duplicar sus defensas y salvar vidas ante el abrumador ataque. Otra hipótesis sostiene que los políticos y líderes militares sabían a la perfección que los nipones harían una ofensiva en los blancos militares estadounidenses en el Pacífico, pero prefirieron no hacer nada y esperar la declaración de guerra porque sabían que su poderío industrial y militar era superior al del enemigo. Número 8. Accidente de Chernóbil. El 26 de abril de 1986, el reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil en Ucrania se descontroló durante una prueba de baja potencia y estalló demoliendo el edificio de la planta, a la par que liberó enormes cantidades de radiación en todas direcciones. Los estudios confirmaron que los niveles radiactivos fueron 400 veces más altos que los de la bomba atómica de Hiroshima, provocando que el área de la ciudad de Pripyat quede inhabitable por los próximos 3.000 años. La primera razón por la que el desastre pudo prevenirse es la falta de sueño de los trabajadores del turno nocturno. Por ende es posible que el cansancio incidiera en los errores cometidos durante la prueba. La segunda y más importante problemática son los errores de diseño del reactor RBMK. Al momento del desastre, las autoridades soviéticas estaban al tanto de las fallas de la compleja máquina, como lo son la ubicación incorrecta de las barras de control, la falta de una estructura de contención para ahorrar dinero y el coeficiente de vacío positivo lo hicieron inseguro en comparación con los diseños de otros países. Desde finales de los 80, los RBMK restantes recibieron algunos cambios para solucionar estos errores y garantizar la seguridad de los 8 reactores restantes. Número 7. Explosión del transbordador Challenger. El 28 de enero de 1986, el transbordador espacial Challenger despegó de Cabo Cañaveral con una tripulación de 7 astronautas, entre los cuales se encontraba Christa McAuliffe, una profesora de ciencias sociales escogida de un grupo de 11.000 educadores como parte del proyecto Maestros en el Espacio, con el que esperaban despertar el interés de los jóvenes por las carreras en ciencias e ingeniería. 73 segundos después del despegue, la nave estalló envuelta en llamas y los trozos restantes impactaron en el océano matando a todos los astronautas a bordo. Varios meses más tarde, la investigación comprobó que el frío debilitó una junta tórica del cohete acelerador sólido derecho, produciendo una fuga que resultó en la explosión.
Los ingenieros de la empresa Taiyo Coal, a cargo de la fabricación del cohete, aseguraron a la NASA en repetidas ocasiones que la junta tórica perdía elasticidad si era expuesta a temperaturas inferiores a 11.6 grados centígrados. Pero aquella mañana la temperatura era de unos gélidos 2.2 grados centígrados. Por alguna razón desconocida, esta información no fue incluida en los documentos oficiales de la preparación del vuelo, así que fue tarea de Bob Evelyn y varios ingenieros más de Taiyo Coal intentar detener el lanzamiento la noche anterior. Número 6. Accidente nuclear de Fukushima 1. Un terremoto de 9.1 en las cercanías de la costa noreste de Japón impactó a la nación insular a las 2:46 p.m. del 11 de marzo del 2011, convirtiéndose en uno de los 5 sismos más grandes jamás registrados. Los protocolos de seguridad iniciaron el apagado automático de los 6 reactores de la planta nuclear, pero cuando la situación parecía volver a la normalidad, a las 3:27 p.m. un tsunami de 4 metros de alto impactó contra el dique de contención. Apenas 8 minutos después, una segunda ola de 15 metros de alto rebasó el dique capaz de sostener tsunamis de un máximo de 10 metros e impactó la planta nuclear destruyendo las bombas de agua de mar, ahogó los paneles eléctricos que distribuían energía a los equipos de seguridad y dejó bajo el agua los sótanos donde se encontraban los generadores diésel encargados de suministrar la energía para mantener el sistema de enfriamiento de los reactores. Sin el flujo regular de agua refrigerante, la inevitable fusión convertiría la planta en una masiva bomba nuclear. Pese a las objeciones de los directivos de la empresa TEPCO, dueña de la central, el ingeniero a cargo de Fukushima 1, Masao Yoshida, ordenó el uso de agua de mar para evitar que los reactores entraran en una fusión descontrolada. Número 5. Derrame de petróleo de la plataforma Deepwater Horizon. El 20 de abril del 2010, la plataforma propiedad de Transocean se encontraba en el Golfo de México perforando bajo contrato de la petrolera británica BP. Un reventón a casi 6.000 metros de profundidad, combinado con una falla en la base de cemento que se suponía debía contener el petróleo y el gas natural dentro del pozo, generó una masiva explosión que hizo arder toda la estructura durante más de un día, antes de colapsar y hundirse, cobrando la vida de 11 de los 126 trabajadores a bordo. El mismo accidente ocasionó el derrame de 4.9 millones de barriles de petróleo, que mataron al menos 150.000 tortugas marinas y cientos de miles o quizás a millones de animales más. En un principio se pensó que fue un accidente fortuito, hasta que la investigación posterior comprobó que los trabajadores de BP omitieron varios pasos de seguridad para extraer el petróleo lo más rápido posible. Número 4. Hundimiento del submarino nuclear Kursk. Asignado a la flota del norte de la Marina rusa, el 12 de agosto del 2000, formaba parte de un ejercicio con el admiral Kuznetsov y el crucero de batalla Pyotr Veliky en el mar de Barents. Aquel día tenía previsto realizar un ataque simulado contra el Kuznetsov, pero a las 11:20 am una explosión bajo el mar sacudió la zona, y a los pocos minutos fue seguida por una explosión aún mayor. La detonación fue tan masiva que se sintió en una estación de vigilancia sísmica a cientos de kilómetros de distancia en Noruega. Agitado por las explosiones, el Kursk se hundió a 108 metros de profundidad, llevándose con él a la mayoría de los 118 tripulantes a bordo. La investigación corroboró que uno de los torpedos explotó a causa de una soldadura defectuosa que no mantuvo unida la cámara de combustible de peróxido de hidrógeno. Cuando esa sustancia entró en contacto con los contaminantes del tubo de torpedos, que los tripulantes fallaron en remover, desencadenó una segunda explosión que abrió un agujero en la nave e inundó la mayoría de los compartimentos. La detonación no mató a todos los marineros de inmediato. Según una nota escrita por el capitán de corbeta Dmitry Kolesnikov, 23 supervivientes se encerraron en un compartimento y se quedaron sin oxígeno esperando el rescate que nunca llegó. A pesar del ofrecimiento de ayuda por parte de las marinas británicas, francesa y noruega, los oficiales rusos rechazaron el auxilio inicial. Número 3. Vuelo 447 de Air France. Un Airbus A330 con 228 personas a bordo despegó de Río de Janeiro con destino a París el 31 de mayo del 2009. Pasadas las 2 am de la madrugada siguiente, la aeronave desapareció de los radares y todo intento de contacto fracasó, causando que las autoridades brasileñas y francesas pensaran lo peor. Se estrelló en algún lugar del Océano Atlántico. Durante la búsqueda inicial, solo encontraron los cuerpos de los pasajeros y algunos trozos del avión, por lo que la investigación se extendió durante casi 2 años hasta que en abril de 2011 hallaron una sección del fuselaje a casi 4.000 metros de profundidad. El reporte comprobó que el accidente se produjo por la congelación de los sensores de velocidad del A330, que dieron lecturas falsas a los inexperimentados pilotos. Mientras el capitán tomaba un descanso, el copiloto interpretó erróneamente la velocidad del avión proporcionada por los sensores defectuosos e inclinó el timón hacia arriba en lugar de hacia abajo. Sin forma de recuperar el control, la aeronave superó sus límites. Número 2.
inundación de Nueva Orleans. Para el momento que el huracán Katrina tocó tierra a primeras horas de la mañana del 29 de agosto del 2005, las inundaciones ya habían comenzado. Aunque años antes del desastre natural construyeron un sistema de diques y muros de contención, los errores de diseño combinados con la ferocidad de la tormenta generaron fallas que enviaron el torrente de agua en dirección a la ciudad. Al menos el 80% de Nueva Orleans quedó bajo el agua, y a pesar de que miles de residentes fueron evacuados en los días previos al huracán, unas 100.000 personas permanecieron dentro de los límites de la urbe. En algunas zonas el agua alcanzó 4.5 metros de profundidad, impidiendo las labores de rescate de las personas atrapadas en los tejados de sus casas. 1.500 más perdieron la vida y unas 400.000 abandonaron la ciudad para nunca volver. Para los ingenieros y científicos, la falla de los diques y muros no fue ninguna sorpresa. Durante años, un grupo numeroso de expertos llamó la atención de las autoridades sobre la ineficiencia del sistema creado para soportar huracanes de categoría 3, pero los gobernantes estatales y federales no tomaron en consideración la opinión de los científicos. Por lo tanto, no fue ninguna casualidad que cuando el huracán Katrina, de categoría 5, impactó Nueva Orleans, ningún dique o muro fue suficiente para salvar a los residentes de ahogarse bajo la marea de agua. Número 1. Avalancha de Yungay. Al final de la tarde del 31 de mayo de 1970, un terremoto de 7.75 grados sacudió el oeste de Perú, afectando las ciudades de Yungay, Huaraz, Caras y Chimbote.